Normalmente empiezo por charlar sobre qué cosas utilizamos para llevar adelante una ventilación unipulmonar y en el siguiente encuentro hablar de ventilación unipulmonar en sí y demás. La necesidad de utilizar algún dispositivo para llevar adelante ventilación unipulmonar es variada en cirugías, ¿sí? No solo abarca cirugías de pulmón, cirugía torácica, sino también puede ser necesario en cirugías de columna dorsal, en abordajes anteriores, cirugía de esófago, cirugía cardíaca, donde eventualmente necesitamos el colapso de un pulmón. Los elementos primitivamente estaban estos tubos de goma que tenían ese... Bueno, esto va a ser... Prefiero charlar con ustedes sin ninguna presentación, después le acerco la presentación. De ustedes, los que hayan hecho en sus hospitales, en la residencia, o visto hacer ventilación selectiva o ventilación unipulmonar, ¿qué es lo más usado por ustedes? Así charlamos un poco y se me va la bronca de esto. ¿Tubos de doble luz? Ok. Dentro de los tubos de doble luz, ¿qué usan? Izquierdo. Bien. Entonces, todos conocemos que hay tubos de doble luz derechos e izquierdos, ¿sí? Una representación gráfica de lo que es nuestro árbol traqueobronquial es la continuación de la tráquea. Si vemos bronquio fuente derecho e izquierdo, ponemos la mano así, el dedo gordo, ¿sí? el pulgar sería el bronquio fuente derecho y el índice sería el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? A grosso modo, ya nos damos cuenta que nuestro pulgar es más corto que el índice, ¿sí? Bien. ¿Es más corto el bronquio derecho, el fuente, que el izquierdo? No. Lo que sucede es que a poco de la carina, ¿sí?, emerge la entrada del bronquio del lóbulo superior derecho, ¿sí? Eso del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo eso no ocurre. Entonces el bronquio fuente izquierdo tiene un trayecto que es bastante uniforme en cualquier cuerpo, digamos, no hay demasiada variedad anatómica, y eso es de por lo menos 5 centímetros, ¿sí? A diferencia de esto, que en el bronquio de fuente derecho, ese bronquio lobar superior emerge a 1,5 centímetros, 2 centímetros de la carina, e incluso, y en la vida de un anestesiólogo torácico ocurre, emerge a nivel de la carina e incluso con menos frecuencia puede pasar que esté a nivel traqueal, ¿sí? Bien bajo a nivel traqueal. Entonces, ¿por qué usamos izquierdo? Porque cuando deposito el tubo, la parte bronquial del doble luz del lado izquierdo, tengo un margen donde ese tubo con el balón no está bloqueando ninguna salida, ningún ingreso de ningún bronquio, ¿sí? ¿De acuerdo? Sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo tiene 2. Conocer segmentación pulmonar es necesaria y nos va a ayudar para el uso del fibrobroncoscopio, que sería nuestro principal aliado, tanto para colocar un tubo como para corroborar la posición del tubo, ¿sí? En nuestro medio quizás no está tan difundido en los lugares donde podamos trabajar el disponer de un fibrobroncoscopio. Ahora tiende a ser masivo la disponibilidad, por ejemplo, del Ambuscop, ¿sí?, que en los hospitales públicos hay toda una... se ha donado y demás, así que a lo mejor algunos de ustedes lo han podido utilizar o lo puedan utilizar, pero básicamente lo que tenemos que conocer incluso sirve para auscultación o para cualquier cosa semiológica que querramos saber. Entonces, conocer la anatomía, conocer la segmentación pulmonar, viene muy bien. El poder emplazar de manera adecuada un dispositivo, ¿sí?, sea un tubo de doble luz o sea un bloqueador bronquial, que es la segunda opción que tenemos para llevar adelante una ventilación selectiva, es clave para hacer después que el desarrollo de nuestro acto quirúrgico sea seguro, ¿sí?, nos garantice una adecuada ventilación. Nada de lo que hablemos después de ventilación lo vamos a poder llevar adelante si no tenemos colocado
un tubo de doble luz de manera adecuada, ¿sí? La técnica para colocar un tubo de doble luz es una laringoscopía, pero donde vamos a pasar un tubo que es más grueso que lo habitual que de un tubo de simple luz, ¿sí? Ese más grueso no es solo que es mayor el diámetro que un tubo 7,5, un tubo 8, lo que normalmente utilicen, sino que tiene una característica, está concebido y su forma es anatómica para tráquea y bronquio. Entonces no lo podemos manipular demasiado, aunque ustedes vean que en algunos casos se le intenta hacer alguna curvatura en la punta y demás, ¿sí? Eso nos lleva a que cuando nosotros hacemos una laringoscopía, tenemos un Cormac 4 normal, ¿sí? Vamos a pasar el tubo y a lo mejor tenemos dificultades en la boca, a lo mejor esa glotis que la veíamos fantástica, dejamos de verla porque el tubo nos tapa y demás. O sea que siempre que hagamos una intubación con un tubo de doble luz, es una intubación que nos genera unas dificultades que normalmente con un tubo de simple luz no tenemos, ¿sí? Digo esto pensando en que si tengo un paciente donde avisoro, donde tengo algún predictor de vía aérea difícil, vamos a pensar que colocar un tubo de doble luz va a ser todavía más dificultoso. Entonces, si nos guiamos por los algoritmos de vía aérea difícil, probablemente en esos pacientes no me voy a meter a tratar de colocar un tubo de doble luz, ¿sí? Una vez colocado el tubo de doble luz en la tráquea, las maniobras para que vaya o para el lado izquierdo el izquierdo o para el lado del derecho un tubo de doble luz derecho no son difíciles ni requieren demasiada habilidad, ¿sí? El tubo, para los que ya han visto un tubo de doble luz, tiene básicamente dos luces, una traqueal, que es la parte del tubo que queda en la tráquea, y una bronquial, que es la que va a ir, la que se introduce en el bronquio fuente, ¿sí? En el caso del izquierdo, lo que pretendemos es que vaya al bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Y ahí sabemos que tenemos ese margen. Lo que hacemos como técnica es laringoscopía. Cuando el tubo pasa a la glotis, siempre apuntando el tubo bronquial hacia arriba, ¿sí? Muchas veces tenemos que hacer maniobras previas, pero siempre tratar de que una vez que estoy en la glotis o pasando la glotis, eso, saber que está hacia arriba, porque si ya está girado, lo que hagamos nos va a llevar a lugares no deseados, ¿sí? Una vez que lo paso la glotis, hago un giro de 90 grados hacia la izquierda y progreso el tubo hasta que haga tope, ¿sí? Eso que parece bastante sencillo, lo es, ¿sí? Con algunos tips. Uno es que lo que yo recomiendo es no hacer esa maniobra en dos pasos, digamos, en el giro y luego la progresión, ¿sí? Sino a medida que progreso ir haciéndola el giro. Lo que tengo que considerar ahí es no pasar de los 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, paso la glotis y a medida que lo voy girando, lo voy progresando. Todo eso hacerlo sin mandril, ¿sí? El mandril ahí no es necesario porque el tubo ya tiene su rigidez, su material adecuado para que se sostenga y vaya, y además porque nos puede ocasionar demasiada firmeza y algún tipo de lesión, ¿sí? Como todo lo que estoy progresando a ciegas, si hay un stop, detenerme, ¿sí? No forzar nada, y después tener en cuenta el momento en que ya tengo un tope, ¿sí? Que en teoría es donde llegué al diámetro que coincide el diámetro del bronquio con el diámetro de la parte bronquial del tubo, ¿sí? Sí. Entonces usted retira el mandril apenas pasa la... Sí, al estar cerca de la glotis retiro y ahí lo progreso. Y la forma de progresarlo, de la manera que lo hago, y que viendo en los rotantes y demás les trae más éxito, es girar y avanzar el tubo en el mismo gesto, ¿sí? Porque a veces como que te quedaría el tubo mirando hacia la pared traqueal, digamos, del lado izquierdo y de la otra manera haces como si fuera un sacacorcho invertido, ¿no? Metiendo en vez de sacando y va bien. Pero eso no es de mayor, no tiene demasiada dificultad. La dificultad en un tubo doble luz es poder coincidir esa laringoscopía bonita que tenés con que después el tubo no te tape y demás, y ponerle. Sí. Una pregunta quizá para él. Sí, pregunten y intercambiemos, si no te... Una laringoscopía dificultosa, un Cormac 3. Yo dije 4, 1. Sí. Un Cormac 3 o algo así. Ahora Eichmann, ¿qué empezamos a hacer? Sí. Porque eso es uno de los grandes Bien. problemas, porque semejante tubo, la boca es difícil quizás a veces
Bien. ¿Cómo se facilitaría? O sea, hacemos un paréntesis de izquierdo, derecho, todo eso, y te contesto esto de... Vos hablás de una situación donde tengo una laringoscopía, pero ya no veo tan bien la glotis, difícil de pasar y demás. Ahí, si yo ya no tenía predictores de vía aérea difícil y me encuentro con esa situación, colocar una guía y a través de la guía pasar la parte bronquial del tubo y progresar. Pero una guía pediátrica, porque el otro creo que no pasa. No, las guías que normalmente tenemos de un FROBA o cualquiera de esas, hasta por un 35 pasan, sí. Sí. Siempre lubricando, ¿sí? Todas las lubricaciones, si pueden, no la háganla con algo hidrosoluble, así no queda ninguna película ni nada. Siempre, para todo lo que es vía aérea en torácica, ¿sí? Sea que van a usar un doble luz, que tienen el fibro, que van a usar un bloqueador, lo que fuera, dispongan de alguna mesa auxiliar, de un largo que les permite distribuir ahí todos los elementos que van a usar, porque muchas de las cosas que usemos van a ir y volver, ¿sí? Que no queden acá arriba del pecho, que se nos caigan, conectores y demás. El tubo doble luz tiene conectores y demás. En esa situación particular que vos decís, pasar una guía y después pasar el tubo, la parte bronquial por la guía. Sí. El tema ahí es largo de la guía, deberían ser guías de 60, 65 centímetros, porque si no, el tubo doble luz es más largo, la parte bronquial, entonces te consume guía y no tenés cómo sostenerla. Y lo otro es que una vez que vos lograste tener la vía aérea asegurada, después tenés que ver de qué lado estás, porque ahí ya es más difícil con la guía ir hacia el lado izquierdo, ¿sí? Una de las cosas a tener en cuenta es en qué situaciones creen ustedes que van a necesitar un colapso de pulmón, por ejemplo, en qué cirugías, en qué situación pondrían un tubo de doble luz. Cualquier situación donde necesitas crear un espacio para que la haga. O sea, cirugía torácica en la mayoría, perfecto. Aislar un pulmón para protegerlo del otro. Aislar un pulmón para proteger. ¿De qué lo protegerías? De sangre. Bien, bien. De infecciones. Bien. Paciente que pueda tener una fístula bronquial y no se lo puede ventilar, que esté en terapia, necesitan ventilar, le van a mejorar la ventilación, ventilando el pulmón o el árbol bronquial sano, ¿de acuerdo? Y había algo que ahora se hace con mucha menos frecuencia, que son los lavados bronquialveolares, ¿sí? Digo esto para no tener necesidad a veces de colocar un tubo de doble luz o un colapso de pulmón cuando no se lo necesite. Eso. Es muy importante la relación de diámetros, ¿sí? Porque eso les va a dar a ustedes una mejor, seleccionando bien cuál va a ser el tubo que necesitemos para ese paciente, vamos a tener muchos menos inconvenientes a la hora de posicionarlo, ¿sí? Y a la hora de cualquier movimiento en el intraoperatorio y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Si ponemos tubos que son demasiado finos, con un tubo de simple luz, yo pongo un 7, pongo un 8, el diámetro no cambia demasiado, el tubo queda en la tráquea, el paciente se ventila, ¿sí? Quizás un paciente va a quedar ventilado, un paciente de una cirugía prolongada, bueno, me conviene más un tubo del mayor diámetro posible, ¿sí? El paciente va a pasar a terapia, que a lo mejor queda ventilado días, el mismo terapista le va a decir, che, viene con un 7, puede poner un 9, ¿sí? En cuanto a diámetros, hay una imagen que después van a ver que es muy, muy gráfica. El tubo más chico que usamos en adultos, que es un 35 French de doble luz, ¿sí? Tenemos 35, 37, 39 y 41 como más grueso. Un 35 French, su diámetro externo es más importante que un tubo 9 casi, ¿sí? Normalmente ustedes capaz que nunca usaron un tubo 9, ¿sí? Pero si le puedo poner un 35 a un paciente, pasa por la glotis, podría ventilar tranquilamente con tubos de una sola luz, 9 por ejemplo. Entonces, un 35 que parece un diámetro tan importante, pero que pasa perfectamente por la glotis y las tráqueas de cualquier adulto lo aceptan, podemos correr el riesgo de que sea demasiado fino para determinados pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta frenar en el stop y decir, bueno, ahora lo posicioné porque hizo stop, después voy, corroboro por ocultación, corroboro por inspección, corroboro por radiología o corroboro por el gold estándar, que es mirar con el fibrobroncoscopio, y me doy cuenta que el tubo está demasiado metido
Y la luz traqueal que debería haberse quedado a nivel por encima de la carina está, o está muy próxima a la carina o está metida en el bronquio izquierdo. ¿Sí? Eso es porque tanto la tráquea como el bronquio tienen un diámetro que acepta, que es mayor a lo que nosotros pensamos que es. ¿Sí? Y eso lo podemos sobrellevar o solucionar de una manera muy sencilla, que es midiendo la luz traqueal o la luz bronquial. ¿Sí? Cualquiera de nuestros pacientes tienen una tomografía, ¿sí? O un PET, y podemos ir ahí. Si la imagen está en digital, vamos con el cursor y lo medimos. Si la imagen está en placa radiográfica, vamos y lo medimos y lo trasladamos esa medida a la escala. ¿Sí? Si tenemos una placa de tórax bien penetrada, podríamos llegar a tener una idea de cosas. Y hay también formas de medirlo con ultrasonografía acá arriba, ¿sí? acá en el manguito externo, ¿sí? En el manubrio externo arriba. Son distintas formas, pero es muy importante no guiarse por el sexo, por la edad, ¿sí? Por la altura, por el peso del paciente. Cuando ustedes empiecen a medir de forma rutinaria para colocar un doble luz el diámetro traqueal, ¿sí? Y eso a través de una escala digan, bueno, tiene 1.8 centímetros, tiene 18 milímetros de diámetro, ¿cuál sería el tubo que utilizo? Van a ver que se van a llevar muchas sorpresas, porque van a tener a lo mejor una paciente de 1,50 m con 40 y pico de kilos y le va un 41, ¿sí? ¿Y de qué sirve poner un 41 a esa mujer? Bueno, que cuando haga la maniobra y lo posicione, no voy a tener tantas dificultades, no voy a tener que reposicionar, cuando vaya a chequear va a estar bien colocado, y durante el intraoperatorio no voy a tener demasiado inconveniente en que el tubo se movilice. Otros beneficios, voy a usar una presión en el manguito porque voy a usar menos volumen en los balones, y la posibilidad de tener lesiones es menor. ¿Sí? Esto que nunca vemos, y que si el paciente, nos vamos al extremo, no tiene una lesión traqueal o bronquial de una laceración importante, con una fístula, pensamos que no lesionamos. ¿Sí? Cuando ustedes miran con el fibrobroncoscopio la posición de un doble luz, y hay que reposicionarlo, si fuera el caso, cuando ustedes lo reposicionan y miran la mucosa, ya por haberlo reposicionado, la mucosa se lesiona. ¿Sí? Hay un montón de trabajos donde valoran cuál es el mejor método para posicionar o para corroborar la posición de un tubo y demás, donde también incluyen la mirada al retirar el tubo y ver cómo quedó la mucosa. Y las lesiones de mucosa bronquial sobre todo, existen. ¿Sí? Entonces no está de más evitar eso, que puede ser menor en algún paciente o puede ser una complicación más severa. Pero sobre todo la tranquilidad de que usaron un tubo adecuado con el mayor diámetro posible para ventilar, porque cuando ventilemos unipulmonar nos vamos a quedar con una de las dos luces del tubo. Entonces ese tubo que al principio era tan grueso, termina siendo a los fines prácticos o a lo que lo usamos para ventilar un tubo 6. ¿Sí? Y si ustedes tuvieran que ventilar con un tubo 6, las resistencias y demás ya son mayores. Ni hablar si el paciente no es un paciente que vino de la casa a operarse, sino que viene de la terapia a operarse, que ya va a tener secreciones y demás. ¿Sí? O sea que es importantísimo, si bien a los varones sobre todo nos dijeron que el tamaño no importa, es muy importante en el caso de anestesia torácica la elección del tubo de un tamaño adecuado. Y van a ver que van a usar tubos más gruesos. ¿Cuál sería la desventaja de usar quizás un tubo que en esa paciente que decíamos hubiéramos usado un 35 y vemos que podemos usar un 41? Bueno, al momento de pasarlo por la glotis, solo eso, porque nos va a tapar si tenemos una boca chica, una lengua grande, dientes prominentes. Sí. Bueno, el desafío es pasarlo, no caer en, bueno, pasarme uno más chico y ventilo, porque después vamos a tener durante todo el intraoperatorio un montón de inconvenientes y todo lo que es seguridad de ese paciente y la búsqueda de problemas, porque muchas veces nuestros actos nos llevan a buscar problemas en vez de que vengan, vamos a ir hacia ese camino en vez de ir hacia el camino de mantener homeostasis y que todo transcurra sin mayores sobresaltos. ¿Sí? Eso es muy clave. Los que hemos tenido así la experiencia de haber empezado, mirá, 1,5 m, 35, 1,60 m, mujer, bueno, mujer poner un 39 ya era una cosa, y después progresamos en la elección del tubo, todo es beneficio. ¿Sí? Y piensen que si tienen un paciente donde pasar un 41 o pasar un 39 acarrea cierta dificultad,
Quizá lo que nos está diciendo eso es que no tenemos que poner un tubo de doble luz, ¿sí? Pero no que después con un 35 lo vamos a solucionar, ¿eh? Que sería a lo mejor el que ahí podemos pasar, ¿eh? ¿Existen las situaciones que no se puede y no se puede? Y si no se puede y no se puede, siempre tenés la opción de un tubo de simple luz y después ver de qué manera logro el colapso del pulmón. De qué manera hoy día es un bloqueador bronquial, ¿sí? Que en cualquier lugar donde se hace anestesia torácica deberías disponer de eso. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿van a hacer una guardia ahora en un año así? Ustedes están en un año menos que la otra camada, ¿no? ¿Están en tercero? ¿En qué están? Ah, ustedes ya están haciendo guardia, están haciendo mandato. Bueno, ya pasaron por las estaciones de donde se los evaluó para tener... Bien. Bueno, ¿quién está exento de ustedes que en la guardia tengan una vía aérea difícil, no puedan ventilar a un paciente? Nadie. ¿Quién está exento que un día con anestesia torácica no pueda pasar un doble luz? Es la misma o más, tenés más posibilidades que las de tener en una guardia una vía aérea difícil, ¿sí? Entonces, si vos para sobrellevar una vía aérea difícil, prevista o no prevista, tenés una serie de elementos que te van a ayudar, ¿sí? Llámalo carro de vórtex, lo que sea, elementos de guías, máscaras laringeas, fast track, hasta fibrobroncoscopio. Cuando hablamos de elementos y categorizamos, y yo les digo, por ejemplo, que el gol estándar para ver la posición de un tubo de doble luz es el fibrobroncoscopio, no estamos hablando de... Acá no es elegir, si tengo este, tengo todo, y si no tengo este, no tengo nada. Es cada cosa usada en el momento adecuado y para el uso que pretendemos adecuado, ¿sí? Yo tengo un paciente dormido, que no me di cuenta que era una vía aérea difícil, me encuentro con que voy a poner un laringoscopio, sea un tradicional o un videolaringoscopio, y no veo la epiglotis, no veo la glotis, difícil resolverlo con un fibrobroncoscopio, ¿sí? Entonces, ahora si advertí y lo encaro como una vía aérea difícil y voy al extremo de un paciente vigil, y bueno, ahí el fibrobroncoscopio es la mejor herramienta, ¿sí? Entonces, el tamaño, importante. ¿Por qué izquierdo siempre que podamos? Porque el izquierdo tenemos ese margen para emplazar el tubo y no vamos a estar obstruyendo nada, ¿sí? Si pongo tubos demasiado finos, para un paciente que el diámetro ameritaba algo mayor, lo que va a pasar es que el stop lo tenga más allá y puede llevarme a que el tubo, la luz traqueal ya esté metida en el bronquio, que esté muy sobre la carina o que incluso la bronquial esté en el siguiente, ya en la bifurcación del bronquio fuente izquierdo en superior e inferior, ¿sí? Y eso me puede llevar a tener una ventilación de un solo lóbulo. Eso lo puedo advertir a lo mejor en la auscultación, a lo mejor no. Puedo tener pacientes que a lo mejor tienen un colapso, pero el otro lóbulo lo ventilé, le generé presión, lo recluté, lo que fuera, y tengo al otro lóbulo compensando y está hiperinsuflado el lóbulo superior o hiperinsuflado el lóbulo inferior y ausculto y parece que entra en los dos lados igual, ¿sí? Entonces, la idea del tamaño, la idea de que izquierdo siempre es mejor que derecho por esas razones. ¿En qué situaciones pondrían un tubo derecho? Hoy más que nunca interrúmpanme, porque así compartimos y me van guiando a lo que quieren saber. Después les doy de último un repaso en la clase que viene con la presentación y demás para no perdernos de nada. Claro, ¿en qué caso pondrían un tubo derecho? No para ustedes que ya tienen un recorrido, pero para otros residentes quizás podríamos hacer una mirada de lo más simplista que sería, bueno, si se va a operar al lado izquierdo, pongo tubos izquierdos, si se va a operar al lado derecho, pongo tubos derechos, ¿sí? Bueno, esa no es opción. El tubo izquierdo nos permite ventilar a todos los pacientes que querramos, se operen del pulmón derecho o se operen del pulmón izquierdo. Y es muy versátil, porque al tener dos conectores, yo con una pinza sello la luz de uno, ventilo el otro, sello la luz del otro y ventilo el otro. Así de fácil y de rápido, ¿sí? Bien. Soy el número 1 en poner izquierdos. Voy a necesitar saber de poner derechos, porque va a haber situaciones donde no pueda poner un izquierdo. O, como todo lo que hacemos muchas veces, donde forzando una indicación, porque quizás no tenemos el tubo de doble luz derecho, no tenemos duda de cómo se coloca, lo que fuera, queremos solucionarlo con un tubo izquierdo. Bueno, es la misma solución que querer poner un doble luz
en una viaria difícil. No nos va a traer problemas, ningún éxito. Vamos a transitar caminos donde no nos tenemos que meter. ¿Sí? Bien, ¿dónde ponemos un derecho? Bronquio. Bien, todo lo que esté de la tráquea, de la carina, hacia el lado izquierdo y tenga algún defecto, no vamos a poder poner un izquierdo. ¿Sí? Sea una tumoración, sea que el tumor lo toco y va a sangrar, sea que me tengo que jugar a ver si eso que es endoluminal pasa, o sea, no me tengo que meter. ¿Sí? Cualquier cosa que haya crecido, que tenga ahí que obstruya, no. Esa obstrucción a veces no es endoluminal, pueden ser ganglios, puede ser hasta los propios, algún tipo de aneurisma, dilatación. Ahora, hay un montón de cosas que nos alteran la anatomía. Cualquier cosa que altere la anatomía del árbol traqueobronquial, hay que tener mucha precaución. ¿Sí? Porque ahora estamos diciendo cuándo no izquierdo, pero a veces esa alteración de la anatomía del árbol traqueobronquial es válida para derecho o para izquierdo. Entonces ya ahí directamente no es para un doble luz, nuevamente. ¿Sí? Pero yendo a cuándo pondríamos derecho, bueno, todo lo que haya acá, en el lado izquierdo, no me meto. Si hubiera una lesión previa, ahora no es algo endoluminal, sino lesión, y tampoco me voy a meter en algo donde hay lesión. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si se va a hacer una resección de todo el pulmón izquierdo? ¿Podemos usar un tubo de doble luz izquierdo o no usarlo? Bien. Se puede con ciertos recaudos. ¿Cuál sería el recaudo? Que al momento de hacer la sutura bronquial, ¿sí? O bien por visión directa con fibrobroncoscopio, o bien por la visión del cirujano, o bien por el tacto de la sutura mecánica, no correr el riesgo de que se vaya a colocar la sutura sobre el bronquio y sobre el tubo de dentro del bronquio, porque ahí falla la sutura y se daña el bronquio y es un gran problema. Entonces lo que está ahí aconsejado es que en ese momento se puede incluso retirar, porque no siempre ese margen de 5 centímetros nos permite el tubo más la sutura. Entonces, pero es tal el beneficio y lo versátil que es un izquierdo que aún en neumonectomías izquierdas podemos colocarlo. ¿Sí? En ese caso, pero vos te intervenís sobre, ponele, en principio a los 2 centímetros, el tumor del lado del bronquio puente izquierdo, vos lo tendrías que casi retirarlo y dejarlo casi traqueal. Para la sutura, para el momento de la sutura, sí. O lo podés hacer con visión, con el fibro y ver que, mira, estoy mirando la punta y veo si la sutura mecánica cuando comprimen me está tomando el fibro, la veo o veo la luz. Ahí lo podrías bloquear, pero digo, al estar tan cerca de la carina, digo. Sí, pero vos estás ventilando por el tubo traqueal en ese momento. Sí. Lo que te puede pasar justo en ese instante es la fuga. No, la fuga no la vas a tener porque el balón todavía lo tenés insuflado y no estás ventilando ese lado. Vos estás ventilando por el traqueal, el derecho. Lo que te puede pasar es que al retirarlo, el balón bronquial esté sobre la carina y no te permita ventilar el pulmón derecho, ¿sí? Cosa que a veces ocurre. Pero si es en ese instante, vos solo retiraste, pusieron la sutura y vos ya desinsuflaste y ventilás. O sea que ni siquiera requiere que vos tengas insuflado el balón. ¿Se entiende? Entonces ahí no habría... La opción, una pregunta, ¿y la opción, por ejemplo, de sacarlo y poner un común? En ese momento... ¿En ese momento, perdón, o desde el vamos? Por ejemplo, en caso de que no puedas, mi pregunta es, en caso de que vos no puedas intubarlo con un doble luz, o no lo... Ah, no en el caso de la neumonectomía izquierda. En el caso de neumonectomía. Ah, en la neumonectomía izquierda. Tienes que hacer una cirugía y no lo podés, o una lobectomía, o... Ah, bien, y no podés poner un doble luz. Sí. ¿Podrías utilizar tipo selectivo? Sí, eso es un recurso medio nuestro de no disponer de lo que tenés que disponer, porque eso te trae problemas, ¿sí? Te trae el problema de que el tubo que vas a usar es demasiado fino, te trae el inconveniente de que si lo pusiste del lado izquierdo, bueno, tenés ese margen de 5 centímetros para el balón. No tenés versatilidad para ventilar uno u otro. Vos estás ventilando el izquierdo, se opera al lado derecho, no tenés opción. Si tenés que ventilar el izquierdo porque se opera el derecho, tu balón va a estar sobre la entrada del bronquio del lóbulo superior derecho. Nunca se te va o terminar de colapsar el lóbulo superior o no lo vas a poder ventilar cuando quieras ventilar. O sea, no debería ser una opción, ¿sí?
puede ser algo extremo, no tengo el recurso. La opción a no poder poner un tubo de doble luz, o ahora vemos las indicaciones, es colocar un tubo de simple luz de un tamaño adecuado en la tráquea y pasar un bloqueador bronquial, ¿sí? Esa es la opción. ¿Cómo hacen ustedes? Colocan un doble luz. ¿Qué hacen a partir de, mira, intubé? ¿Cómo sigue la cosa? Como cualquier tubo. Chequeamos que esté en vía aérea, que esté en pulmón y que podamos ventilar al paciente con eso, ¿sí? ¿Cómo ausculto? ¿Por dónde empieza? ¿Qué sé yo? ¿Lo pone acá, lo pone acá, lo ponen acá? ¿Dónde? Primero pulmonar, ápice y medio inferior. Primero vayan a las bases, ¿sí? Cuando van a las bases sean generosos a ir a los laterales, porque acá siempre puede venir ¿sí? Y es muy importante la auscultación inicial para después hacerlo comparativo, ¿sí? Porque acá ustedes van a estar todo el tiempo comparando, ¿sí? Es más, es muy importante haber auscultado, si su método para ver la posición del tubo se basa mayormente en la auscultación, ausculten al paciente previamente, ¿sí? Una cosa es un paciente que viene de la casa con un nódulo pulmonar, que se le hace una lobectomía, que debería tener los dos pulmones igual de ventilados, y otra cosa es un paciente con otras patologías, ¿sí? Hasta un EPOC severo, un paciente que viene con un manejo malo de secreciones, que tiene algún área de colapso, ¿sí? Entonces, todo lo que sea alguna alteración de la ventilación de ese paciente, ya les va a dar un buen dato haberlo auscultado, ¿sí? Previamente a haberlo dormido, ¿sí? Entonces después no se encuentran con una sorpresa de, sí, lo pongo acá y no tiene una buena entrada de aire. Bueno, resulta que tenía un tumor carcinoide en el bronquio del lóbulo inferior izquierdo y tenía una telectasia del lóbulo inferior, ¿sí? Y después eso nos pierde no, pero el tubo está colocado así, asá, porque acá ya no ventila, no ventilaba, ¿se entiende? Eso como algo grosero, pero hay detalles. Y después lo único que se limitan ustedes a decir, bueno, entra del lado izquierdo, entra del lado derecho, entra. El tubo está colocado en vía aérea. Tengo capnografía, que es lo más sensible y específico, estoy ventilando. Después veo si está bien posicionado, ¿sí? Y para ver si está bien posicionado, una auscultación inicial, pueden incluir las bases y los vértices, y después ya voy a clampear. Yo, al técnico, al que me esté ayudando, clampeen lo que quieran, no importa si clampean el bronquial o el traqueal, pero mi secuencia de auscultar que siempre sea la misma, así no me pierdo, ¿sí? Entonces yo empiezo por el izquierdo, entonces ahora clampeamos, ¿sí? Voy al izquierdo, ¿ventila? Voy al derecho, ¿no ventila? Del lado que ventila, ausculto el vértice, del lado que no ventila, no ausculto el vértice porque ya no ventila, ¿sí? Y eso después me fijo si coincide. Fui al izquierdo, ventila al izquierdo, debería estar clampeado, ¿cuál? El traqueal. Si no está así, el tubo está al revés, ya del vamos, ¿sí? Con pocos elementos, con pocos movimientos, rápidamente tengo un diagnóstico. Si ventila y estaba clampeado el traqueal, perfecto, ahora clampeamos el bronquial. Ahora no ventila y este sí ventila. Este que ahora ventila, voy arriba, ventila. Listo, ¿sí? Ahora ese listo, ¿es que el tubo está perfectamente posicionado o es que está posicionado de una manera que entra de un lado y del otro? Bueno, ese perfectamente posicionado, ese dato, lo tengo con el fibrobroncoscopio, ¿sí? Y ahí, yo el fibrobroncoscopio lo puedo utilizar para dos cosas, para colocar el tubo o para ver cómo lo coloqué, ¿sí? Es para posicionarlo o para ver cómo está posicionado. Si yo coloqué el tubo, como habitualmente lo hacemos, o sea, nadie coloca en general el tubo con fibrobroncoscopía, lo coloca normalmente, lo posiciona y después lo corrobora con fibrobroncoscopía. Distinto es cuando hay que reposicionar otras circunstancias. Entonces, cuando colocamos un tubo izquierdo y tenemos que corroborar la posición con fibrobroncoscopía, ya lo hicimos con la ocultación, el paciente tiene unas curvas normales, genera presiones normales, lo estoy ventilando de una manera adecuada o acorde a lo que yo esperaba ventilar a ese paciente, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Por dónde van a ingresar con el endoscopio? ¿Por cuál de las dos luces? Traqueal. ¿Alguien vota mayoría absoluta? Bueno.
entramos por el traqueal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para entrar por el traqueal? Abro así, me meto. Tiene una tapita que permite que entre el fibro. Tiene una tapita. Que no fugue. ¿Qué más hacemos antes de todo eso? Lubricar. Sí, eso en el uso del endoscopio. Pero clampeamos la ventilación del traqueal, ¿Por qué? porque si no va a fugar el respirador. Pero si tiene una tapita para que entre el fibro y Sí, pero si mientras tanto lo estás ventilando, se te va a empañar. Suponte que no fuga. Sí. Vos vas a querer estar ventilando los dos y esa ventilación Sí. te va a empañar el endoscopio en general. Si es por el cal- lo haces sin clampear. No lo Nunca clampeás varias veces y no se empañó el fibro. y no clampeás nunca. Ok. Como recomendación es No sabía eso de clampear. como reclampe- Para evitar que como se empañe. el sitio donde vos ingresás es próximo al paciente, ¿sí? Sí. Bien, por detrás lo clampeo, lo desconecto, lo clampeo e ingreso. Incluso la tapita que vos decís, haciéndolo de esa manera, lo único que podés ni siquiera pasar por el conector donde tenés el taponcito homostático para que no libere, sino que lo podés conectar todo y al desconectarlo todo tu camino es más corto y tenés más diámetro y demás. Y no sé, ¿eh? Entonces clampeamos la luz traqueal, ingresamos ahí en el conector, lo desconectamos, ingresamos por ahí y vamos viendo la progresión del fibrobroncoscopio por el tubo traqueal, ¿sí? Previamente lo lubricamos, previamente hicimos balance de blancos, ¿sí? Y otra cosa que hace un rato presentaron las guías para eventos críticos y demás, que es muy importante, no porque hayan hablado de esto, pero cuando uno, ya sea que está con un residente, con un rotante, o que no está con nadie, pero quiere compartir eso con alguien, o el poder acceder a que la visión y demás sea compartida, ¿sí? Lo que estoy viviendo yo lo veo con alguien, puede ser cirujano, puede ser, ¿sí? Entonces, siempre que puedan conectar el endoscopio a una pantalla, es sumamente útil, ¿sí? Y además para nosotros mismos, no estamos así cansándonos y demás, ¿sí? Siempre pongan la camilla del paciente lo más baja posible o pongan una tarima. El endoscopio se usa así, ¿sí? Con el endoscopio no todo retorcido, porque además se va a dañar. Para que esté lo más estirado posible el endoscopio, levantamos el brazo por acá, nos vamos a cansar, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar cómodo, nunca superar la altura, que la mano no supere la altura del hombro, ¿sí? No siempre es tuc, miro y ya está. A veces lleva más minutos, ¿sí? Y cuando lleva más minutos el agotarse nos lleva a fastidiarnos, hincharnos cocos y eso nos lleva a pensar menos o pensar de la manera inadecuada. Entonces siempre el confort. Ninguno de ustedes haría hoy un bloqueo regional con el eco y puesto allá y tener que hacer así, ¿sí? Bueno, eso es ergonométrico, también sirve para un endoscopio que esté en la posición del paciente bien. Y van a cuidar un elemento que es muy preciado o que se daña muy fácilmente. Los endoscopios que usamos para torácica son finos, ¿sí? No son endoscopios de 5 y pico, que es el que usa el neumonólogo, porque ese de 5 y pico a lo mejor nos entra en un 41, pero no nos entra en los demás, ¿sí? Ahí sí, a diferencia de las guías que vos me decías, de intercambiadores y demás, el fibrobroncoscopio tiene que ser en general, dependiendo la marca, pero en el rango de entre 3 y 4 milímetros, ¿sí? 3 punto algo, ¿sí? El de 4 punto algo en algunos puede servir, en el de 35 difícil, que lo puedan pasar, y todo lo que sea forzado daña. Entonces, posición del paciente bien baja. Lubricación, lo mismo, háganlo con lubricantes hidrosolubles, ¿sí? Tanto por cuestiones infectológicas como por del buen uso del equipo, ¿sí? Cosa importante, en esa mesa que yo le decía que desplieguen los elementos, si está desplegado el endoscopio, en el momento de lubricar, el campo que tengan debajo, le hacen un girito, tapan la punta del endoscopio y nunca lubrican la punta. Y se evitan la gota de tal cosa y ya arrancar con problemas. Otra cosa, antes de ingresar con el endoscopio, fíjense que la cámara, si es que usaron una cámara para conectarlo a la televisión, a la pantalla, esté bien colocada y no esté girada. Entonces hagan, en el mismo momento que hacen el balance de blancos, fíjense que poniendo el endoscopio como lo van a usar, la imagen esté
no esté invertida, ¿sí? Porque si no ya arranco, cuando después vaya a mirar, ya estoy desordenado, ¿sí? Después uno puede mirar al revés y sabe para dónde tiene que ir, pero de nada me ayuda que lo anterior sea posterior y demás, ¿sí? Entonces eso lo evito todo al principio, antes de entrar y demás, ¿sí? El endoscopio lo usan en general con la mano derecha si son diestros y con la izquierda lo van pasando. Todos los movimientos del endoscopio tienen que ser muy suaves y lentos porque pequeños cambios de milímetros en la imagen y en donde esté ubicado son grandes cambios, ¿sí? Hay un movimiento de que la punta del endoscopio vaya hacia arriba o hacia abajo con la operativa que tiene el propio aparato, y hay otro movimiento que es ir hacia un lado o hacia el otro, que es con la muñeca de cada uno. Después, si ustedes empiezan a utilizarlo y aprenden de un anestesiólogo, en general van a usar la mano derecha, la hábil para el endoscopio, ¿sí? y dejan la no hábil para progresarlo o para pasar un bloqueador, mientras que el neumonólogo a lo mejor les enseña a utilizarlo con la izquierda porque con la derecha usa el canal de trabajo y demás, ¿sí? Ahí nos cambia bastante la técnica, pero no usen la que, es como todo, usen la que les dé resultado con quien se hayan entrenado, ¿sí? Pero conviene, si van a empezar, hacerlo con la mano, empezar a trabajar con la mano derecha. Y acá, después, cuando les pueda mostrar imágenes, hay dos cosas que deben conocer en endoscopía respiratoria, que son claves: identificar la carina e identificar el bronquio del lóbulo superior derecho. Esas dos cosas las van a tener que identificar en su primera endoscopía y en su última endoscopía cuando estén por retirarse. Y mientras tanto, siempre, ¿sí? Y siempre que estén perdidos, recurran a volver a mirar la carina. Es lo único que nos va a orientar. Porque eso que parece muy sonso, que agarramos un simulador, mirá, acá está el bronquio derecho, el izquierdo, en los pacientes, en el intraoperatorio, en pacientes que vengan, puede estar todo modificado, los anillos traqueales no se ven bien, hay secreciones, hay sangre, hay esto, lo otro, ¿sí? Siempre vayan a la carina, ¿sí? Como cosa, para poder hablar ahora que no les puedo mostrar nada, cuando ustedes salen por la luz traqueal, ¿qué deberían ver? El valor bronquial que estaría por ahí en la tráquea. El valor que se mete al... Uno estaría viendo un tubo, que es la continuación, la parte bronquial del tubo. El balón quizá lo veo, quizás no lo veo. En la parte libre, que sería mi imagen, hacia la derecha, porque yo estoy entrando por el tubo traqueal en un tubo izquierdo, con lo cual mi imagen libre es hacia la derecha, hacia la izquierda está la parte bronquial del tubo, ¿sí? Bien, en esa imagen libre, ¿qué debería ver? La carina y el bronquio. Bien, antes de la carina, algo de la tráquea. ¿Y la tráquea qué estructura tiene? Anillos y pars membranosa, ¿sí? Si yo estoy si veo anterior y posterior, lo superior de la imagen debería ser lo anterior del paciente, deberían ser anillos. Lo lateral debería ser anillos y lo posterior debería ser pars membranosa. Si no se me dio vuelta el endoscopio en el trayecto del tubo, si la cámara no se me movió, debería ser eso. Y si yo ahí establezco lo que es superior como anterior y lo que es inferior en la imagen como posterior, podría decir, mira, lo que está a la derecha de la imagen es derecho, lo que está a la izquierda de la imagen es izquierdo. Todo eso es muy lindo y debería ver al fondo de esa imagen la tráquea, la carina, ¿sí? Y el tubo entrando en un bronquio, que si el de la derecha está libre debería ser el izquierdo. ¿Cómo llevamos a la vida diaria el debería en sí es, te creo? Reconociendo el lóbulo superior. Perfecto. Ahí vamos a la segunda estructura que les dije que hay que conocer, ¿sí? Antes de meternos en eso, ¿cómo sé que lo que estoy viendo ahí es la carina? O sea, tengo una entrada ahí de un bronquio, algo y el tubo. Es la única división 6-12. Es bien vertical siempre y cuando lo anterior sea anterior, porque si estoy torcido la voy a ver en diagonal, no es 6-12, es un 10-4, lo que fuera. O sea, pero longitudinales, la única carina 6-12 es la carina. sí, pero digo, el 6-12, mientras mi imagen sea la óptima, cuando después ustedes tengan el paciente de costado, el 6-12 se te va al carajo. Bien. Entonces, lo que sí tiene es que es bien vertical y bien
digamos, filosa, si quieren, y bien refringente. O sea, de toda la imagen que ustedes tengan, lo que más brillo debería tener es la carina, ¿sí? No es nada redondeada, es más puntiaguda, digamos, ¿sí? Esa es la carina. Por otro lado, tengo un dato. Yo intubé al paciente, tuve un stop, miro, la salida del tubo está, no sé, en 29, en 30. Bueno, era un paciente de 1,70 m, esa tráquea tiene casi 20 centímetros hasta la carina, difícilmente esté demasiado metido. Además, pero de lo estrictamente imagen de endoscopía, es algo bastante, o sea, es única, en otros segmentos donde haya un tabique se distingue que eso no es carina, y es por lo brillante que es y por lo, digamos, tipo filosa que puede ser, ¿sí? Aunque no pincha, no daña. Bien, teníamos libre una luz, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a lo que está libre, ¿sí? Y lo que está libre debería ser derecho. Hasta ahora, por toda la... ¿Me siguen? A veces no está mal esto de que no tengamos nada, porque nos vamos imaginando y después cuando lo vemos decimos, ah, mira, carajo, era así. Bueno, nos metemos en el bronquio que creemos que es el derecho. ¿Cómo te creo que es derecho? ¿Vos dijiste algo de que había que ver? Bueno, anótatelo. El lóbulo superior derecho. Es buscar el bronquio del lóbulo superior derecho. Es lo que tengo que ir a buscar. Y cuando yo vea el bronquio del lóbulo superior derecho, voy a retirar y voy a decir, che, mira, ese orificio era el bronquio derecho, lo que está allá con un tubo es el bronquio izquierdo. Eso es lo que me da certeza. Y eso hay que hacerlo siempre, ¿sí? ¿Y cómo sé que el bronquio es el bronquio del lóbulo superior derecho, ese que encontramos? Está bien pegado está bien cerca de... Está bien cerca de la carina, pero a ver, si yo ya le pifié a la carina y estoy en el bronquio intermedio y me meto en el bronquio del lóbulo inferior derecho, está bien pegado a la carina también. Ahí va. Hay algo que es de certeza, que es que tiene 3 segmentos. Es una luz que cuando yo me asome, primero es una luz, que si yo vengo recorriendo la tráquea, veo la carina y me meto en ese bronquio fuente derecho, ese orificio está bastante próximo a dejar la carina. O sea, me metí para allá y ahí rápidamente en la parte lateral, ¿sí? No en la parte medial, en la lateral veo algo. Si ustedes pueden ver, que se ve muy bien en los pacientes, la pars membranosa, ¿sí? Así como ustedes ven que después la carina, la pars membranosa va para un lado y va para el otro, o sea, para la derecha y para la izquierda, cuando entran en la derecha, la pars membranosa también tira unas fibras como que fueran rieles o los carriles vienen en un escalectris, que hay un par que toman una curvatura, que no siguen para allá, que toman una curvatura que me lleva a esa entrada. Y eso es importante que lo sigan, porque muchas veces si vamos rápido, pasamos la carina y eso que estaba ahí no lo vi. Yo siempre les comparo, si yo vengo por allá y tengo que darme cuenta viniendo allá que ahí hay una puerta, si yo vine rápido y mirando para adelante, esa puerta no vi que estaba y que estaba abierta, ¿sí? Entonces, si yo vengo allá lentamente y ya mirando que para ahí tengo que encontrar una puerta, ya la estoy buscando, ¿sí? Y uno encuentra lo que busca, ¿sí? Entonces, todos esos detalles nos van a llevar a que siempre lo encontremos. Y si no lo encontramos, pues no estamos del lado derecho. Bien, lo encontré. ¿Qué otra precaución? No venir entusiasmado, está ahí y me metí y ya estoy en el lobar superior. Nunca voy a encontrar los 3 segmentos que habíamos dicho que definían al bronquio del lóbulo superior derecho, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es asomarme a la entrada del bronquio del lóbulo superior derecho. Y apenas me asomé a esa luz, tengo que ver 3 segmentos. Y esos segmentos, en la misma mirada, sin asomarme más, menos, retirada, en el mismo corte, digamos, si uno tomara una foto, tiene que haber 3 segmentos. Y esos segmentos son 2 bastante redondeados y uno como ligeramente aplanado. Por eso es que forman como una cara, como si fueran 2 ojos y una sonrisa. Esa no siempre es que lo veo así y así, puede estar girado, todo eso depende cómo llegué hasta ahí. Uno no llega así y así, a veces llega retorcido, pero mientras yo en una misma imagen tenga 3 segmentos, no hay otra bronquio del árbol traqueobronquial que no sea el bronquio del lóbulo superior derecho, ¿sí? Entonces, cuando vi eso, ahí retiro, vuelvo a la carina y digo, ah, mira, ese orificio era el bronquio derecho y está libre. O sea que el tubo está del lado izquierdo, el tubo bronquial. ¿Qué digo? ¿Ya está?
el bronquial. ¿Sí? Entonces lo ortodoxo es primero ingreso por el traqueal y después ingreso por el bronquial. Y cuando ingrese por el bronquial voy a hacer al revés, voy a estar ventilando al pulmón derecho y voy a haber colapsado la ventilación del lado izquierdo. ¿Sí? Paso el tubo, el fibro. Lo ortodoxo, lo que yo te voy a enseñar es que sí. ¿Por qué? Porque así lo veas bien, quizás colocaste un 41, es un paciente de 1,45 y estás ventilando en forma selectiva el pulmón izquierdo. ¿Sí? Porque las longitudes a lo mejor no te dan. Sí, siempre. Sí, y además porque a veces te encontrás otras cosas. ¿Eh? Sí. Y entonces después entramos por el bronquial y ahí vamos a ver un andar en un bronquio donde al final vemos algo que se parecía a la carina, pero ya nos damos cuenta que los diámetros son menores, que es menos puntiaguda, que es menos refringente y demás. Si veo eso, ya está. Retiro, esos son la segmentación que sigue al bronquio izquierdo y estoy bien. ¿Sí? ¿Qué dato puedo tener cuando vi la carina desde la luz traqueal? Un dato es, si yo recién empiezo a hacer la endoscopía, salí y a la carina la veo muy próxima, ya ahí puedo decir que estoy demasiado metido. Puedo desinsuflar los balones y retirar un poquito, ¿sí? Porque no debería encontrarme con la carina ahí. Debería haber al menos un anillito traqueal y la carina, ¿sí? Si yo veo, por otro lado, que está muy alejada y además veo una luz azul, algo azul, que es el balón, que alguien dijo, tenemos que ver los balones, que está medio insinuado en la carina o que está incluso sobre la carina, todo esto lo hacemos ya con los balones inflados, ¿no? Bien, ahí desinsuflo y lo meto un poquito. Después me entero si es izquierdo o derecho, pero seguro en un caso está muy metido y en un caso está demasiado afuera. ¿Sí? Son datos que ya los puedo tener en cuenta e incluso me facilitan el andar con el endoscopio. ¿Sí? Porque si yo entro por el traqueal y está muy encima de la carina, después de hacer la curva para ir al bronquio del lóbulo superior no me va a resultar tan fácil. Entonces son cosas que ya las puedo ir corrigiendo y facilitándome la tarea y además adecuando la posición del tubo. Todo esto lo hacemos en tubos que antes lo ocultamos y estaba bien. ¿Sí? Era, El balón bronquial. Sí. Está claro lo que dices, o sea, si está herniado, si entré por el traqueal y me choco la carina, Sí. está mal. Sí. Pero bueno, fuera de esos extremos, si tiene un bronquio fuente normal izquierdo, el balón bronquial, ¿qué lo dejas? ¿Insinuado o lo dejo a 1 centímetro más adentro? ¿Estás usando siempre hablando de izquierdo? Sí. No sé si 1 centímetro, pero que vos lo veas que está dentro del bronquio, que no está cerca ni queriendo acercarse al borde de la carina. ¿Sí? Porque tenés margen para allá. En esos 5 centímetros, si vos al balón lo ves acá, meterlo, tenés margen. Igual después lo vas a corroborar cuando entres por el bronquial y veas que tenés ese margen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ya pusimos el tubo, el paciente está ventilado, lo corroboramos, tenemos una idea de qué hay que buscar. ¿Sí? Estaba bien posicionado o puede requerir posicionarlo. ¿Sí? Puede ser que esté puesto al revés, que esté en el derecho, puede ser que advertimos eso. Datos, cuando yo insuflé el balón bronquial, si me llevó a insuflarlo en vez de un mililitro, 1,5 mililitros, 3, para que no fugue, y o puse un tubo demasiado finito, cosa que puede ser, pero si lo medí no debería ser, o el balón ese balón no está en la carina, en un bronquio, sino que está en la tráquea, por ejemplo, ¿sí? O se pinchó. ¿Con más de 3? Sí, normalmente con un tubo de un tamaño adecuado para ese paciente, un balón bronquial vos deberías insuflarlo con 1 y pico, 2 mililitros. ¿Sí? O sea que ya tenés un dato si te llevó más. ¿Sí? Ese dato puede ser que esté afuera, que se esté herniando. Bueno, después con el fibro van a ir y van a corroborar ese dato. Digo, ¿por qué ir armando ese rompecabezas en la cabeza? Porque los que alguna vez no usen fibro, qué sé yo, tienen más argumentos para darle al cerebro para diagnosticar las malas posiciones. ¿Sí? Si uno va sumando, mirá, no, insuflé con 3. Por otro lado, los balones de un doble luz son de baja presión, igual que los balones de un simple luz. ¿Sí? O sea que ahí tenemos margen. ¿Sí? Pero la mucosa bronquial es más débil, más frágil que la mucosa traqueal. O sea, si normalmente podemos inflar en la tráquea un balón con 10, 12 centímetros o milímetros de mercurio, el bronquial deberíamos con menos, ¿sí? Las posibilidades de lesiones y demás son mayores. ¿Sí?
Lo tenemos así, hicimos el diagnóstico, ahora lo vamos a posicionar en decúbito lateral, ¿sí? Todo esto lo hacemos para que sea más fácil en decúbito dorsal. Bien, al principio, si quieren ser precavidos, lo ponen de costado y lo vuelven a hacer. No hace falta, si eligieron bien el tamaño, hicieron un buen diagnóstico de posición y son cuidadosos en el momento de poner el paciente en posición, no hace falta esa segunda instancia. Pero si lo quieren hacer al principio, bienvenido sea, ¿sí? No está de más, ¿de acuerdo? Sugerencia, si van a hacer la endoscopía en un paciente que ya está de costado, si yo con un paciente acostado trabajaba de pie, ¿sí? Con la camilla baja y demás, ahora con un paciente que está girado, lo que hago es me arrimo una sillita, vengo con el endoscopio y trato de simular mis gestos de la misma manera que lo hacía parado. Entonces no tengo que trabajar de manera diferente. Me adecué a la posición y ¿sí? ¿Se entiende? Y estoy cómodo, ¿sí? Porque si no, mis gestos técnicos para avanzar el endoscopio, para ver qué giro, qué muñequeo para un lado para el otro, no los puedo replicar, ¿sí? Si están ahí de costadito, se sientan y hacen lo mismo de costado, ¿sí? Es más, si quieren poner la cabeza un poquito así y están como si estuvieran en el mismo eje que tenían cuando estaban de pie, ¿sí? Pusimos esto, bien, ponemos un derecho, ¿qué tenemos que hacer? Porque alguna vez van a necesitar poner un derecho. ¿Es más difícil poner un derecho que un izquierdo? Sí, porque el derecho tiene una luz que se especifica para eso. Sí, pero hasta ahora vamos a la pregunta, si es más difícil me refiero a esto. Cuando intubo al paciente y progreso ese tubo hacia el bronquio derecho, ¿es más difícil que un izquierdo? No, es igual. Lo único que tengo que hacer es, vengo en un auto, tengo que ir, la calle allá en la esquina a la izquierda o en la esquina a la derecha. Doblar a la derecha o doblar a la izquierda, es la única diferencia, ¿sí? Entonces, si mi gesto con un tubo izquierdo era hacer 90 grados hacia la izquierda, con un tubo derecho va a ser 90 grados hacia la derecha, ¿sí? Lo mismo, los 90 grados después de pasar la LOTI, al llegar allá o mientras tanto, como ustedes prefieran, ¿sí? Es más, el tubo izquierdo, si nosotros pudiéramos hacer un trabajo donde pongo 100 tubos o 10 izquierdos y 10 derechos, la posibilidad de que el izquierdo se me vaya a la derecha versus la posibilidad de que el derecho se me vaya a la izquierda es mayor en el caso del izquierdo que se vaya a la derecha. Le gana. ¿Por qué? Por esto. No se olviden, derecho, izquierdo. El bronquio fuente derecho es como una continuidad casi de la tráquea. El izquierdo tiene una curva mayor y es más angosto. O sea que la posibilidad es... O sea que colocar, siendo la pregunta, ¿es más fácil o más difícil? Es lo mismo o más fácil incluso por un derecho. Ahora, posicionar adecuadamente un derecho es un poquito más complejo que posicionar adecuadamente un izquierdo, ¿sí? Por la sencilla razón que en el lado izquierdo yo tengo un bronquio que durante 5 centímetros de recorrido no hay nada, versus un bronquio que al 1,5 centímetros hay algo, ¿sí? Y eso que es algo, el bronquio del lóbulo superior derecho. Entonces, ¿qué diferencia tiene el tubo derecho? Más allá de que apunta para el otro lado y está todo al revés, es que la parte bronquial del tubo tiene un orificio distal y un orificio lateral. Y el orificio lateral tiene que coincidir con la entrada del bronquio del lóbulo superior derecho. ¿Vamos bien? ¿Sí? Más o menos. Con esto, ¿sí? Acá hay una salida y ahí tiene que coincidir la luz lateral, ¿sí? Cuando vean el endoscopio, todos son Gardel, porque si así no pueden seguir. Bueno, entonces, carina, bronquio lóbulo superior derecho. Y acá, cuando vamos a ver la posición del derecho, tenemos dos opciones con el derecho. O lo posicionamos a ciegas, como hacemos normalmente con el izquierdo, o lo posicionamos con el endoscopio saliendo por la luz bronquial. Entonces, si salgo por la luz bronquial del endoscopio, lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Distinguir qué es derecho de lo izquierdo. ¿Cómo me aseguro que es derecho? Viendo que en ese bronquio que presumo que es derecho está el bronquio del lóbulo superior derecho. Son palabras que las repetimos, pero es lo que siempre tenemos que ir a ver, ¿sí? Luego que avanzamos el tubo para ahí, retiramos un poquito y nos dirigimos al orificio lateral y tenemos que ver que eso coincida con la entrada del lóbulo superior, del bronquio del lóbulo superior derecho. Directamente por el bronquial. Sí, directamente por el bronquial. Y lo posiciono. Otra opción es, mirá, yo creo que a este señor le va un 41 derecho, lo coloco y después voy y me meto por el bronquial también, miro distal
veo el segmento, el pedacito de bronquio intermedio, donde después se bifurca, voy al lateral y digo, mira, coincide, no coincide, veo mucosa, bueno, lo avanzo o lo retrocedo un poquito. ¿Sí? En general, que el orificio lateral esté lateral y coincida, o sea, que esté lateral no es difícil, porque el tubo está diseñado que si fue para allá, lo lateral coincide con la pared lateral. ¿Sí? Lo que puede diferir es dónde está el bronquiolóbulo superior y que coincida. Pero siempre uno mirando por ahí, por el costadito, es como venir ahí y ahora, ahí coincidió. ¿Sí? No es algo tan sofisticado. ¿Sí? En cualquier taller de los congresos que hacemos y demás, en los maniquíes y todos, ponemos izquierdo y derecho y van a ver que se van con una idea. Por otro lado, están invitados, el que quiera, acá hay un simulador de fibrobroncoscopía, donde la finalidad no es que ustedes aprendan a hacer endoscopía, pero sí navegar por el árbol traqueobronquial y es muy útil. Por otro lado, hay una página que en su origen y todo fue diseñada por el doctor Javier Campos, que es un médico anestesiólogo de Iowa, de Estados Unidos, que es un simulador también de árbol traqueobronquial, donde se pueden meter con la computadora, con el teléfono o algo, y que ahora no recuerdo, hace mucho que no lo uso, el link o el nombre de la página. Después se los paso. Que incluso ahí se pueden evaluar. Ahí pueden hacer como dos instancias, una donde aprenden y otra donde van a la autoevaluación y dicen, este corte, ¿qué puede ser? Estoy acá, bien, mal, y después ¿sí? Fue una de las personas que más trabajó en docencia de doble luz y endoscopía respiratoria y demás. Y está muy bueno y bueno, después hoy día, no sé, ahí debe haber aplicaciones de todo. Pero bueno, esto después es hacerlo, una vez que tienen el conocimiento de qué buscar, es hacerlo con el paciente y lo pueden hacer, aquel que está de guardia, ahora que tienen los de mandato y todo eso, que son tan tranquilas las guardias, en un tubo de simple luz, agarran el ambuscop y se ponen a navegar por el árbol traqueobronquial, ¿sí? En un paciente que tolere un minuto de apnea, ¿sí? Bien. Estos pacientes no los tenemos en apnea, estamos ventilando o los dos, como decía él, porque entra por el gozo, o uno de los ¿sí? Tengo el paciente ya intubado, boca arriba, y ahora hay que girarlo. ¿Alguna precaución en el momento de girar? Siempre pensando en el tubo, ¿no? Después hay un montón de precaución. De que no se mueva el tubo. Yo lo fijé, no se va a mover. La distancia, la distancia. Ahí está. Si el paciente, yo lo tenía extendido y ahora me va a quedar así, quizás se movió. ¿Sí? Y quizás acá arriba no tanto. Pacientes desdentados, o fíjense cómo fijan el tubo, la distancia ahí ya empieza a jugar. Si tienen todo el comedor completo y lo fijaron bien, menos posibilidad. Pero lo mejor de todo es haber elegido el tamaño adecuado. ¿Sí? Eso hace que es una de las cosas que es bastante pilar de la anestesia torácica, elegir bien el tubo de doble luz, para tener después intraoperatorios sin demasiados sobresaltos. ¿Sí? Si nosotros a un paciente que iría un 41 le pusimos un 37, vamos a tener sobresaltos seguro, aunque cuidemos al dar vuelta a la flexoextensión y todo. ¿Sí? Desde el advenimiento de la videotoracoscopía hoy, también mucho menos manoseo de todo el árbol traqueobronquial, todas cosas más delicadas, y la robótica cuando venga, aún más todavía. O sea que los demás no tienen la culpa de que se nos mueva el tubo. No es que una maniobra del cirujano nos movió el tubo. Somos nosotros que lo usamos. Bien, situaciones en el intraoperatorio, ya van a ver cuando hablemos de ventilación. La primer causa de que tengamos una modificación en algún parámetro ventilatorio, en algún parámetro de oxigenación del paciente, en la desaturación, no es ni, está hipotenso, ni la FIO, mirá, vos la estás ventilando con 0,3, ni, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, no. Es que el tubo no está bien posicionado. Y si ustedes, algo a prestar atención es, posicionaron el tubo, usaron el fibro, vieron las imágenes, está perfecto, compatibilicen eso o a nuestro cerebro llevémosle esa información visual a la información que tenemos en la ventilación. Y esas dos cosas juntas es un gran aliado para hacer diagnóstico después de un montón de cosas, ¿sí? Aún sin volver a meter el fibro, ¿sí? Entonces, si yo un paciente lo estaba ventilando con X presión
pico, plató, la diferencial, con tal compliance, esto y lo otro. Bueno, el único cambio que voy a tener que tener, lógico y aceptable, es el cambio de ahora ventilo 2, ahora ventilo un pulmón. Pasé de bi a unipulmonar. Ese es el único cambio aceptable. Cualquier otro cambio, en lo primero que tengo que pensar, que obedece, es a la posición del tubo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Adelantándome un poco, ¿qué piensan que va a pasar cuando uno ventile un solo pulmón? Si no cambias el sitio respiratorio. Sí, ventilándolo de la misma. Depende con qué lo estés ventilando, pero... Pero bueno, hicimos no importa con qué lo estás ventilando, si tenías que cambiar lo cambiaste y si no había que cambiar no lo cambiaste. Estamos ventilando un solo pulmón de manera adecuada. ¿Qué cambios hay? Por ejemplo, las presiones. Lo estaba ventilando por presión. ¿Modifico algo? No modifico nada. ¿Qué va a cambiar ahí? El volumen. Si el volumen no cambia, el tubo algo... ¿Está bien? Bien. ¿En cuál va a cambiar más y en cuál va a cambiar menos el volumen? ¿Si ventilo el izquierdo o si ventilo el derecho? El BT, ¿en cuál va a estar más alto? ¿Qué pulmón es más grande? El derecho. Siempre que sea sano, voy a tener, ventilaba con 400 de BT, paso a unipulmonar. Si tengo 240, estoy ventilando el derecho. Si tengo 180, 160, estoy ventilando izquierdo. ¿Sí? Si era por presión. Si trasladémoslo, si ventilamos por volumen, bueno, setiemos de acuerdo a si es derecho o si es izquierdo. ¿Sí? No la mitad. ¿Está bien? Porque parece poca la diferencia, pero en BTs bajos es una diferencia. Entonces, la tendencia, cuando uno procura trabajar mucho en pos del no colapso, el riesgo que corre es la sobredistensión. ¿Sí? Y por lo que ustedes han aprendido en ventilación, no en ventilación unipulmonar, sino en ventilación, unipulmonar es un detalle de que hay un solo pulmón, pero la ventilación es la misma, es que es tan malo sobredistender como colapsar. ¿Sí? Y también es tan malo ir y venir. ¿Sí? Por eso es que nunca hay una maniobra recomendada, hacerlo de rutina, el decir, bueno, ahora está en unipulmonar, pero lo ventilo un poquito bipulmonar, porque eso es mejor. No. Eso en un momento se pensó, decir, bueno, si voy a estar 2 horas con un pulmón colapsado, veo si puedo estar, a lo mejor cada media hora, 20 minutos, ventilar los dos. Bueno, lo único que hacía ahí es que la isquemia y reperfusión la hacía varias veces, o sea, eso no. ¿De acuerdo? Bueno, correlato con posición de tubos y demás es, la ventilación no debería modificarse. ¿Qué va a pasar cuando todo ese volumen minuto que pasaba por 2 pulmones ahora pase por 1? Cuando ese volumen minuto tenía 2 pulmones a donde ir y recibir oxígeno y descargar dióxido, ahora esté pasando por los 2 inicialmente, pero en uno no hay ningún alvéolo abierto. Así, la cosa grande que tengo digamos, en monitores es la caída de la saturación. Las caídas de saturación siempre son tardías, recuerden. ¿Sí? Siempre es una imagen ahí que veo de una película que viene con delay. ¿Sí? Tanto para lo que ya pasó como lo que después, cuando corrija, va a pasar. Ergo, nunca se desesperen. ¿Sí? Yo estaba en 99, lo bajé, tengo una FIO de 0,2, 0,25, empieza a desaturar. Es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Algo que se distribuía en 2 pulmones ventilados, ahora va a 2 pulmones, pero uno ya no está ventilado. Después el organismo va a compensar. Bien. ¿Por qué eso puede pasar? Simplemente porque toda la parte derecha, tanto cavidades cardíacas como circulación pulmonar, son complacientes y son de baja presión. En ningún otro órgano le podemos ofrecer el doble de circulación. ¿Sí? No, explota todo. ¿Está bien? Pulmón. Llega un momento que casi todo el volumen minuto va a estar pasando por un solo pulmón. ¿Sí? Y eso es cuando haya vasoconstricción pulmonar hipoxia. Entonces, todo eso de inicio donde veo que desatura, veámoslo, porque una desaturación es normal. Si yo a esa desaturación me limito, me desatura, aumento la FIO, no sé ni lo que está pasando. Sí me puedo sentar tranquilo que por ahora sigo viendo 97, 96, no sé. Pero en un rato quizás veo 88 y lo que estaba pasando no era lo normal y lo escondí con la... ¿Sí? Entonces, no hagamos cosas veamos lo que hay que ver y enfrentemos lo que hay que enfrentar. ¿Se entiende? Entonces, que desature es normal.
¿sí? No, pero puede llegar a 88 y después automáticamente por la vasoconstricción. Por la vasoconstricción, sí. El tema siempre cuando residente rotante, anestesiólogo. La cara del residente es, no vas a hacer nada, que tiene 94 y llega a 90. Y la cara es como, este tipo se está viniendo a pique, está en 90. Bueno, el tema es encontrar un piso, ¿sí? Cuanto más sano es el paciente, más repercusión tiene. Si yo tengo 2 pulmones sanos con una circulación sana, el yuntear la mitad me genera mucho descalabro en el número, no en el paciente, ¿sí? Piensen siempre que la hemoglobina, en la curva de saturación de hemoglobina, hasta 80 y pico, con pHs normales, aumenta la liberación de oxígeno, entonces los tejidos van a estar bien, ¿sí? O sea, ¿cuánto es normal? Y puede ser 88, puede ser 90, ¿sí? Ahora, tener todo un intraoperatorio, a lo mejor con 84, bueno, fíjate, porque a lo mejor estás del lado izquierdo, el lado izquierdo es el ventilado siempre es el declive, o sea que sufre también otras cosas, después lo vamos a ver en la otra. Pero quizás tenés muy progresado el tubo y estás ventilando un solo lóbulo. Pero ahí tenés que haber visto no solo el valor de saturación, sino cambios en tus curvas, en tu ventilación, ¿sí? Y lo otro es que encuentres un piso. Y sí es verdad, lo que vos planteabas, que de eso a donde llegaste, 90, 88, lo que fuera, todo depende con qué FIO estamos. Si estamos con una FIO del 1, eso va a ser mucho menos evidente. A lo mejor llegamos a 95. Ahora, si estamos con una FIO de 0,3, llegamos a 88. Y después empieza a repuntar por el hecho de que hay vasoconstricción pulmonar hipóxica y que toda nuestra circulación pasa por lugares ventilados. ¿Era eso lo que me preguntabas? Sí. Con respecto a después de obviamente colocar el tubo, chequearlo, darlo vuelta, que lo volvés a chequear. ¿Conviene previo a iniciar hacer una reclutamiento? Eso te lo cuento, así venís el martes que viene. Y respecto Hoy tratemos de preguntar, está buenísimo que preguntes igual, pero así no me meto en eso. Piensen en qué uso y cómo me las voy a ingeniar para ventilar un solo pulmón. Y los tiempos generalmente en pacientes sanos, los tiempos de inicio de la vasoconstricción pulmonar y la duración. Sé que tiene 2 picos, pero... El martes que viene. Eso sí. La web. Y si no, no venís, esto es como la serie de Netflix. Si no, en el primer capítulo una vez más. Y lo de hoy decís, ya el martes que viene no voy a escuchar, que ni le anda el PowerPoint. ¿No? Con un paciente que tiene traqueostoma Sí. o en una plástica traqueal, ¿Qué hacemos? ¿Escucharon lo que preguntó? Él tiene ahora un paciente para hacerle anestesia, pero viene con una traqueostomía o tiene ya algo, patología traqueal, una estenosis, tuvo una plástica traqueal. ¿Qué hacemos? Y yo mido el diámetro de la tráquea debajo del ostoma y digo, ahí le va un 41. Pero arriba del ostoma no sé qué tiene, por ejemplo. Y otro me dice, che, pero le ponemos el 41 por el ostoma. El tubo doble luz, lo que le dije al principio, es muy anatómico. Está hecho para entrar por la glotis, tiene una parte traqueal y una parte bronquial. Si eso está alterado, se joró. Una cosa al margen, a propósito del tubo doble luz. En situaciones donde no hay un ostoma, pero el paciente ya se operó, tiene una lobectomía, tiene alguna masa mediastinal, tiene algo que el árbol traqueobronquial está o torcido, ladeado, desplazado, ¿eh? Quizás tenga dificultades para posicionar el doble luz, ¿sí? Mi maniobra, puede, y hoy día cada vez se operan más pacientes que se reoperan, que ya fueron, ¿sí? Antes el paciente en tórax se le hacía una resección y probablemente no volvía a quirófano, ¿sí? Vivía lo que tenía que vivir. Ahora si aparece un nódulo en otro pulmón, entonces hay que tener en cuenta eso para la elección del doble luz. Pero vamos a algo más extremo, él tiene un traqueostomizado, ¿qué hacemos? Se suspende, no se puede operar. por el traqueostoma, por la cánula de traqueostomía se puede pasar un bloqueador bronquial. Un bloqueador bronquial, perfecto. Bueno, ahí tenemos una de las indicaciones del uso de un bloqueador bronquial, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre otra situación donde poner un tubo de doble luz va a ser difícil? No, esas son opciones como... ¿Por qué? Porque el derecho tiene el problema del bronquio del lóbulo superior derecho.
Si vos tuvieras los dos bronquios parejos, donde no hay ningún bronquio que salga en el trayecto del bronquio fuente, sería válido para un lado o para el otro. Pero dado que el derecho tiene eso, no es buena opción. Bien, una opción entonces que ya sabemos que un bloqueador bronquial va a tener que ir en un paciente con traqueostoma. ¿Qué más? ¿En qué otro paciente a lo mejor no pueden poner un doble luz? Porque el mensaje sería, pongamos siempre doble luz, excepto que no se pueda. El que no se pueda es amplio, no es que no se pueda, que no se deba, que nos traiga inconvenientes, que sea un problema. Plástica traqueal que necesita colapsar el derecho y... Un paciente que ya tiene plástica, decís, o que van a hacer una plástica. hacer la plástica, Ujú. entran BATs por derecho y tenés que retirar el doble luz para... Ah, bueno, pero ahí estamos hablando ya de cirugía de tráquea, sí. Para cirugía de tráquea es muy común no usar doble luz. Sí. Lo mismo si hicieran algo sobre el bronquio fuente. ¿Sí? Sí. Sí, toda la alteración que haya ahí hay que trabajar con un simple luz por encima de la lesión. Pero es cirugía de tráquea, por eso no me metí, como que es bastante más específica. Como que primero lo grosero sería aprender para colapsar en cirugía de pulmón, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa si tengo un paciente con una vía aérea dificultosa? Sí, bueno, pediatría es otro capítulo, pero sí. Pediatría hay tubos hasta el 24, pero si no después hay que poner un tubo chiquitito. Sí. Sí. Pero ahí también hay que ver los diámetros bloqueadores, que también hay bloqueadores para pediatría. Pero digamos, en pediatría, si vos tomás de 5 años para abajo, siempre va a ser un tema. No lo resolvés ni con el tubo adecuado ni con el bloqueador adecuado. No tenés. Pero bueno, yo no hago pediatría y no es lo que pretensión enseñarles de pediatría, ¿no? Pero un adulto con una vía aérea difícil, ¿qué harían? Lo tengo que ventilar, ¿sí? Entonces ahí lo que más puedo pretender es poner un tubo de simple luz. Si coloqué un tubo de simple luz, lo que me resta es después colocar un bloqueador bronquial para colapsar el pulmón que se vaya a operar. Bien, intentar intercambiar que haberle pasado a esa vía aérea difícil, y suponte que esa vía difícil era una boca que no se abría y lo intubaste por nariz. Están de guardia y tiene un politrauma con algo macizo facial, la nariz bien, no tienen nada del techo, no hay líquido cefalorraquídeo, y lo intubas por nariz, y además tienen que abordar el tórax porque tiene un neumotor o un neumotor. ¿Sí? Intubación por nariz te puede pasar. Por nariz pongo un tubo de simple luz y después pongo un bloqueador bronquial. Para aquellos que se las arreglan con el tubo simple luz metido en un bronquio, si lo pusiste por nariz no hay manera de llegar, así que ahí está frito. ¿Está bien? Ya ahí lo sonamos. Entonces, traqueostomías, vías aéreas difíciles, ¿sí? Sea por lo de la nariz es un extremo, pero cualquier vía aérea difícil, dientes prominentes, boca chica, ¿sí? Cualquier vía aérea difícil, no la voy a encarar a un paciente vigil, fibrobroncoscopio doble luz. No hay manera, ¿sí? Va a ser fibrobroncoscopio. En general, el uso de fibrobroncoscopio para intubación traqueal es mejor, es más favorable por nariz. Entonces, un tubo simple, 7,5, 8, lo que la narina nos permita, ¿sí? 10 en mi caso, y fibrobroncoscopio y después el bloqueador bronquial, ¿sí? Siempre asegurarme la ventilación, ¿sí? ¿Qué pasa si recibo un paciente que viene ventilado? Lo voy a ver a terapia, está ventilado, tiene puesto un tubo 9, un poco de secreciones, tiene injuria pulmonar, lo están ahí, lo mejoraron, ya hoy le bajamos mejoró la PAFI, le bajamos la... Ahí primero hay que respetar el trabajo del otro que lo mejoró. Si nosotros pretendemos intercambiar, en ese mismo instante descompaginamos todo, por eso es muy evidente. Esos pulmones enfermos, puede ser un posoperatorio nuestro a la semana, a los 10 días, está ahí todo encarajinado. Puede ser el que recibieron en la guardia este martes y el martes que viene se vuelve a reoperar y estuvo ventilado porque ustedes lo dejaron ventilado, no sé, la razón. Es notable que ustedes le dan apnea y no solo tienen un compromiso de la oxigenación, aunque no lo tengan, después volver a ventilarlo de la manera que lo estaban ventilando, no lo van a lograr ni en toda la cirugía, ni apelando a todos los manuales de reclutamiento, ¿sí? Entonces,
lo mejor que podemos hacer en esos pacientes es ventilarlo como venían ventilados. Y colocar un bloqueador bronquial lo podemos hacer ventilando como venía ventilado. Porque en todo el interín donde ponemos un bloqueador bronquial, el paciente sigue estando ventilado de la manera que quiero ventilarlo. No hay fuga, no hay nada, ¿sí? Puedo trabajar tranquilo, poner un bloqueador bronquial y el paciente no lo toqué. ¿Y si facilita al lado del tubo, el bloqueador o lo pones? No, los bloqueadores bronquiales, buena pregunta, no es, está bien. Yo a veces omito decirlo y lo preguntan siempre ustedes. El bloqueador bronquial va siempre por dentro del tubo. ¿Eso me preguntaste? Sí. Siempre, a diferencia de los más chiquititos, que como tiene una luz, el tubo muy chiquita, el bloqueador se pasa, o el forte, o lo que sea, por afuera. Un bloqueador que ya viene incorporado en un Sí, tubo. sí, eso sí. Ese hoy se usa muy poco. Ah, Sí. pero la mayoría sí se ponen por dentro. Se pone por dentro del tubo, sí, sí. Ese era un tubo llamado Univent, que a lo mejor alguno en algún lugar lo tenga. Hoy creo que ni acá por lo menos no se comercializa. Sí, venía incorporado y venía como por afuera, como que... Sí, una cosa. En vez de ser un doble luz, una luz, era un bloqueador, la parte del baloncito. Entonces, todos esos casos, vía aérea difícil, traqueostomía, paciente que viene ventilado, algunos proponen paciente que tengo gran sospecha de que va a ir ventilado, ¿sí? Si yo hice todo el intraoperatorio con un doble luz, porque el izquierdo lo mejor, lo ventilé todo, si después lo tengo pasado ventilado, no lo puedo pasar con un doble luz, ¿sí? Porque no puede quedar eso ni muchas horas, ni días por el balón, etcétera, posición y demás, conocimiento del terapista, y etcétera, etcétera. Entonces, voy a tener que intercambiar un tubo. Si alguna vez intercambió tubos, no les digo al día siguiente, el mismo acto quirúrgico, al inicio y al final, se van a encontrar con que la laringoscopía, la glotis, todo cambió en esas 2, 3 horas, 4 o 5 horas que fue el intraoperatorio. Entonces, es como pasar por una situación que si puedo evitarla, mejor, ¿sí? Entonces, algún paciente que puedo tener la sospecha o qué sé yo, valorar cómo ventila un paciente, cosa que la mayoría de ustedes hacen cuando van a extubar, ¿sí? Con un tubo doble luz puesto es imposible. Tenga remifentanilo, lidocaína, lo que quieran, ¿sí? El paciente no tolera el tubo de doble luz por el diámetro, ¿sí? Entonces, si yo tengo que valorar, ver si lo voy a ventilar, si va a necesitar, si ventila bien, si esto, si otro, bueno, una opción que proponen algunos es poner un tubo simple luz, que con él sí puedo valorar y después lo saco o lo dejo y lo paso a terapia ventilado. ¿Se entiende? Entonces me permite dos cosas, valorar bien y... Otra cosa que no está descripta, pero puede ser una opción en las cirugías de esófago, donde algunos eligen ya desde el vamos, la cirugía de esófago tiene un tiempo abdominal y un tiempo torácico. Ustedes pueden elegir desde el vamos ventilar ya con un tubo doble luz. Después el paciente, algunos no usan el decúbito lateral, sino que es casi prono en la parte de tórax. Y entonces ahí el doble luz puede dificultar y demás. Entonces una opción sería, pongo un tubo simple luz, buen calibre, todo, ventilo bárbaro la parte abdominal. Me encuentro con un paciente que cuando tenga que colapsar, pues ese paciente va a ir a un colapso pulmonar viniendo de 2 horas quizás o más, ventilado ya. Entonces, no es el mismo paciente que le coloqué de movido y va a ir al colapso, ¿se entiende? Entonces, optimizar la ventilación, que quizás es mejor con un tubo bien grueso, un buen diámetro, y después en el momento que lo voy a dar vuelta, que van a hacer el tiempo torácico, le puedo poner un bloqueador. Es una opción, ¿sí? Otra opción, esa nos ha pasado, en las mediastinoscopías, que se trabaja aquí en el cuello, ¿sí? Con el video mediastinoscopio, que haya un evento crítico donde un vaso se le da, puede ser hasta una pulmonar, y empieza a sangrar. Hay que ir a una toracotomía. Ustedes tienen puesto un tubo simple luz. Intercambiar, hacer cualquier cosa haría que el cirujano que está con algo ahí comprimiendo tenga que soltar, es sumarle a ese evento crítico más comorbilidad. En esos casos lo dejo ventilando, dejo al tipo ahí con la cosita comprimiendo y coloco un bloqueador, lo pones de costado y ya está colapsado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué ventajas tiene un doble luz?
que voy a poner una pinza, otra pinza, ventilo, no ventilo, rápidamente expande, rápidamente colapsa. El bloqueador tiene una luz interna muy pequeña en relación a la luz a cada luz del tubo de doble luz. Entonces, el colapso y la reexpansión y todo puede llevar más tiempo, ¿sí? Hay cosas para hacer para que ese tiempo de colapso sea el menor posible, ¿sí? Desde algo extremo, que es no ventilo ninguno, pongo el bloqueador y después ventilo el que tengo que ventilar, a cosas más fisiológicas y paulatinas. Pero digo, donde nos arrimamos a la velocidad de no esperar a lo mejor 15 o 20 minutos que termine de colapsar, ¿sí? Algo importante a saber, cuando tenemos que colapsar el pulmón y van a entrar por VATS, ¿sí? Si van a entrar por toracotomía hay varios planos, todo, e incluso cuando uno hace la incisión de la pleura parietal, es casi que está viendo al pulmón si está colapsado y el mismo hecho de la apertura lo va a colapsar por el neumotórax que se provoca. Cuando se hace VATS, videotoracoscopía, se mete un trocar. Si yo estoy ventilando o no estoy seguro de que no lo estoy ventilando, tengo el riesgo de que, y está descrito, que al poner el trocar le dé al pulmón sangrado, lesión pulmonar, etc. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar muy seguro de eso. ¿Qué nos ofrece la naturaleza? Que cuando dejamos de ventilar al pulmón, por solo dejar de ventilarlo, no es que hice cosas para que colapse, pasaron 2 minutos y colapse. El hecho de dejar de ventilar, ya el pulmón empieza a alejarse de su excursión, de su movimiento inspiratorio, donde contacta, si lo estamos ventilando bien, con la pleura con pleura, y cae. Y eso rápidamente, con 2 ciclos, 3 ciclos ventilatorios, ya tengo una distancia así donde pueden entrar tranquilamente. Digo esto que si colocamos un bloqueador bronquial tampoco es que tenemos que esperar para que el cirujano pueda empezar, ¿sí? Quizás empieza y ven que el colapso, mira, todavía no está. Bueno, ¿sí? El colapso no solo es necesario para poder trabajar mejor y demás, sino que es necesario para que el paciente esté mejor ventilado. Si yo tengo un pulmón que no está colapsado o no está completamente colapsado, no tengo un buen colapso, tengo sangre circulando por un lugar que no está bien ventilado, pero que pasa a volumen minuto, ¿sí? ¿Se entiende? De todo lo que vamos a ver después, fisiología, ventilación y demás, siempre ten en cuenta la interrelación entre pulmón y corazón y demás. Pero después les mostraré el martes que viene lo que es endoscopía respiratoria, qué mirar, cómo se ve, para que no quede en la imaginación. Igual agarren y miren todo lo que puedan. Y también los dispositivos y el tema de los bloqueadores, ¿sí? Hay mucha opción de bloqueadores, en Argentina tenemos casi que una sola, pero todos se colocan, el secreto de eso es conocer, todos los bloqueadores se colocan con endoscopía, ¿sí? No puedo tirar un bloqueador y después ocultar y ver qué pasa, ¿sí? Y cuando empiecen a familiarizarse y a hacer endoscopía respiratoria, o sea, mirar con fibro la posición y todo, se van a encontrar con que eso le da mucha información. Al punto de no solo, mira, sí, está en el lado izquierdo, está en el lado derecho, sino ya saber de antemano, mira, es un tubo que tiende porque el diámetro a meterse, o un tubo así. Un paciente que tiene los tumores endobronquiales es fantástico, porque ustedes hacen la endoscopía y dicen, mira, el tumor estaba en el bronquio del lóbulo inferior derecho. Sí, pero tengo la duda si voy a tener que hacer una lobectomía inferior o una bilobectomía, porque no sé si tengo margen para... Cuando ustedes de movida hicieron la endoscopía para ver si el tubo estaba bien colocado, van ahí, se fijan y van a ver el tumor y van a ver si está invadiendo o no invadiendo, a dónde sale, lo ven con el cirujano, mira, y después empieza una cirugía donde ya saben a dónde van a ir, qué van a ir a hacer. Y si no tenían esa imagen previa, va a estar desde el acto quirúrgico viendo si hace una lobectomía o una bilobectomía, por ejemplo. Y ya lo tienen definido ¿sí? Encontrarse con una masa, encontrarse con secreción, encontrarse con algo, una lesión, ¿sí? O sea, la endoscopía respiratoria nos aporta un montón más de información que el solo hecho de que está bien colocado el tubo o no está bien colocado el tubo, ¿sí? No sé todo lo que me habría olvidado decirles, pregúntenme lo que quieran, no sé ni qué hora es. Sí. Con respecto a la elección Del número del tubo, sí. dijimos que yo tengo que agarrar y usar luz traqueal o Sí. no se usa la luz bronquial. Sí. Ahora, ¿dónde se mide? ¿A Bien. qué nivel? Porque yo sabía que era a la altura de las clavículas, pero eso era... Eso para la placa de tórax, porque viste que queda penetrada hasta T4 como mucho, hasta la cuarta vértebra.
En el caso de tener una tomografía o tener un PET, hoy día los pacientes vienen con el PET porque ya lo estadificaste y sabes si tiene alguna zona que capte y demás, ¿viste? Para de esa manera saber si es quirúrgico o no es quirúrgico, en qué estadio está. Lo valorás ahí. Entonces, la recomendación es valorarlo en un sitio donde vos veas la tráquea con un corte con la anatomía de tráquea. ¿Qué quiere decir eso? Con la pared anterior y lateral curva, la pared posterior bastante lineal, que es la pars membranosa, ¿sí? Ese arco así con esto así, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo con una diagonal o algo, que veo alguna imagen rara, no. En ese trayecto el que quieras. La tráquea es uniforme, ¿sí? En diámetro. ¿Y el diámetro que yo tengo que medir es anteroposterior o lateral? No, es diámetro, medís lo más ancho que tengas, ¿sí? Normalmente medís de lateral a lateral, ¿sí? Y si vos tenés la imagen digitalizada, lo haces muy preciso porque lo haces si lo haces a ojo, con un papelito y después vas a la escala, ¿sí? Los que tenemos que usar lente es momento de ponérselo, porque ahí pifiarle por unos milímetros te cambia mucho ¿sí? ¿A qué me refiero con eso de que se vea bien la tráquea? Podemos medir bronquio también, pero el bronquio, ¿sí? Imagínate esto, cuando lo cortás y todos los cortes, es más difícil que tengamos una imagen, un corte de 90 grados, digamos, bien sagital, ¿sí? Entonces mejor la tráquea. Si fuéramos expertos en imágenes, bueno, podemos medir. La tabla que diseñó Brodsky está para bronquio y para tráquea, ¿sí? Pero mejor tráquea en cualquier trayecto. Yo lo que hago es ir a lo inferior, suponte que tengo la imagen digitalizada, veo donde hay bronquio y empiezo a ir hacia cefálico. Y cuando veo bien la tráquea, que estoy seguro que ya no hay, porque a veces si vas muy abajo podés tener la tráquea con alguna partecita de bronquio y demás, ¿sí? Y ahí lo medís. Y eso lo llevas a la escala. La escala fácilmente es de 14 milímetros a 15 milímetros va un 35. De 15 a 16 va un 37. Entre 16 y 18 milímetros va un 39. Y por encima de 18 milímetros va un 41. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Que la expectativa que teníamos por ese paciente, no sé acá quién es más chiquitín, que quizás anteriormente a que se haga esta escala de Brodsky, teniendo en cuenta diámetro, le poníamos un 35, hoy te topás con que una señora de determinada edad, fumadora y demás, y le va un 41. ¿Y qué pasa con los hombres? Un EPOC, un fumador de larga data, o cualquiera, a lo mejor hoy día cualquiera de nosotros, que ese 18 no es 18, tenés ya 20, 21 o más. Entonces, un 41 no te garantiza que el stop que tengas al colocar el tubo te asegure la buena posición del tubo. Porque ese 41 para ese paciente, si hubiera 43, le hubiera puesto un 43 o un 40. ¿Sí? A lo mejor la glotis era un impedimento, pero le iba más, ¿sí? ¿Y con el eco, por ejemplo? Con el eco hay un trabajo que habría que buscarlo, hay otros, pero hay uno que era muy lindo. ¿Vieron cuando ustedes presentan, cuando se gradúan? Hicieron unos chicos, ya era como más de 10 años, que en ese momento cuando a mí me pasan el trabajo y tenías que venir a ver el coso, digo, ¿qué necesidad de usar el eco para esto? El eco empezaba a usarse y demás, y era muy bueno el argumento de ustedes, era, mirá, yo en la guardia o qué sé yo, no tengo tomografía. Los pacientes, o incluso el paciente electivo en ese momento, quizás no venía en esos lugares con una tomografía. Entonces la placa de tórax y todo, hicieron acá arriba y después se traslada eso, ya está con la corrección y demás. Yo creo que como el eco es muy operador dependiente y ventana y demás, es un método válido, pero si tenés una tomografía o tenés un PET, anda eso. Entre eco y placa de tórax, sí, quizás. Digo, ustedes en una guardia les cae un accidentado, todavía no tiene imagen, tienen que poner un doble luz, y bueno, si tienen el eco, y vayan, como todo, vayan haciéndolo, midan, porque ese día, si lo hacen por primera vez, no van a ver ni la tráquea. Sí existe la posibilidad de calcular el tubo. Lo que pasa es que ahí vas muy arriba, viste, que no fuera cercano a la glotis y demás. Es una opción. No sé si contesté lo que vos. ¿Algo más? ¿Nada? Che, perdón por esto, ¿no? La verdad que espero no haber perdido todo, no se abre, ni el iCloud se descarga. Lo que vale esto lo que prueba es que seguramente lo que hoy le iba a mostrar era al cohete y se podía hacer así. Pero digo,
En la clase que viene les muestro algo de lo que les pensaba mostrar, de imágenes y eso. Y nos fijamos si algo me olvidé de... Pero básicamente la idea de hoy era, tenemos que ventilar un solo pulmón, ¿qué hacemos, qué utilizamos y cómo lo utilizamos y en quién lo utilizamos? ¿Sí? Lo del bloqueador quedó capaz que no demasiado tocado porque es más difícil, si no conocen los bloqueadores, hablarle... Ya es bastante hablar en el aire sobre doble luz sin verlo que hablar de bloqueadores. Pero por lo menos sepan que el bloqueador va por adentro del tubo, que el bloqueador viene con un conector de 3 salidas, eso es, una salida para conectar el circuito de ventilación, otra para pasar el fibro y otra para pasar el bloqueador. Que según el bloqueador va acompañado del fibro o va antes que el fibro, ¿sí? Pero siempre lo vamos viendo. De acuerdo a cuál es el bloqueador, si va acompañado lo tenemos atrás de la imagen, si va primero lo tenemos adelante al bloqueador y después la imagen. Que siempre que pongamos un bloqueador, conviene antes de colocarlo, si no estamos todavía muy duchos, primero hacer la endoscopía, ver qué es derecho, qué es izquierdo, y después ir con el bloqueador a ponerlo del lado que lo tengo que poner. Que si pongo un bloqueador lo tengo que poner del bronquio del pulmón que voy a colapsar. Porque el bloqueador es algo que va a inflar un manguito y va a dejar, no va a permitir que por ahí pase aire, ¿sí? Y que siempre el bloqueador me va a demorar un poquito más, no va a tener la versatilidad que me brinda un tubo de doble luz, ¿sí? Así como les pregunté, ¿es más fácil poner un izquierdo que un derecho? Ahora les pregunto, ¿es más fácil poner un tubo de doble luz que un bloqueador? Es lo mismo. Es como que ustedes digan, no sé, es más fácil hacer, a ver, hay cosas capaz que puede ser, pero no sé, bloqueo, lo que fuera, es lo mismo. Es haberlo hecho, tener los elementos. Lo que sí, para colocar un bloqueador, sí o sí tengo que tener un fibrobroncoscopio, ¿sí? Y también de diámetros torácicos, ¿no? Cuando a veces estamos en una institución y hay un solo fibro y es el fibro del neumonólogo y qué sé yo, nos limita un poco. Y después hay bloqueadores de distintos diámetros, algunos, para poner, por ejemplo, hasta en un tubo 7, pasar sacando pediatría, ¿no? Después, si no, podemos usar incluso Después piensen siempre que la vía aérea, se me vino ahora, no sé, en cuanto a diámetros, es dinámica también por todo lo que la inflama, ¿sí? Y esos componentes inflamatorios pueden estar en patologías inflamatorias como en lesiones, ¿sí? Entonces, a veces, ustedes pueden volver a ser un paciente que antes tenía una traqueostomía y dicen, mira, lo vieron por endoscopía porque le hizo el neumonólogo, pasa un 7 y quizás ese día está inflamado y pasa un 6. Entonces, tener en cuenta que es dinámica también la parte no estructural, digamos, de la vía aérea. Los bloqueadores bronquiales, incluso el que tiene forma de... Hay uno que tiene forma de ni. ¿Sí? Sí, necesita el fibro para ver de qué lado va cada uno. Sí. Por lo menos todo está, digamos, se enseña que lo hagas con fibro. Sí. Que después vos digas, mira, yo esto lo pongo así, ¿no? Sí. Y todos son de un solo uso, en teoría. En Argentina a veces lo usamos. Pero otra cosa, a ver, de lo que vale un tubo doble luz a lo que vale un bloqueador, quizás es 1:3. No es para usar a lo mejor bloqueadores porque sí, porque tiene un costo mayor y demás, pero tampoco es para no disponer de un bloqueador, porque va a haber casos donde lo que nos va a permitir trabajar es un bloqueador, ya sea previsto o no previsto, ¿sí? Después hay toda una cuestión de videolaringo, sí, videolaringo no, y más que podemos charlar. No de fibro, ¿no? Videolaringo en tórax. Y bueno, después hay tubos de doble luz que hoy vienen, que no tenemos acá, pero vienen con cámara. Ya eso hay experiencia en casi 5, 8 años capaz de tubos doble luz iguales a los que inicialmente fueron diseñados, después los compró Ambu, pero fueron diseñados y hoy día los ves conectando una camarita que es igual a la que ustedes usan en Ambuscop. Eso lo que pretende no es, bueno, tenemos el tubo con cámara, no tenemos un fibro. No es, lo que pretende es, a la mayoría de los pacientes los podemos intubar con un doble luz con cámara y no necesitamos usar fibro. Y el uso del fibro es un elemento de costo, ¿sí? Si yo a un fibro le ahorro usos, prolongo su vida útil, ¿sí? Entonces, en ese balance, vale más un doble luz con cámara, pero no uso fibro,
está en cada institución, en cada país, decir, mira, nos conviene o no nos conviene. ¿Sí? Y lo que te permite también es verlo cuando lo estás colocando. Vas a ver la tráquea, siempre es lo mismo. Distinguir, acá es anterior, acá es posterior, acá es derecho, izquierdo. El mismo gesto para pasarlo al izquierdo. Y después ves siempre la carina de arriba. Y ves si se metió o si se salió cuando vos quieras. Conectás la cámara y lo ves. Pero bueno, no tenemos eso todavía aquí. Lo mismo, tener eso, el día que si Dios quiere lo tengamos, no es, mira, ahora tengo eso, meto un 2. Es un elemento más. No, si no sabía poner un doble luz, no voy a saber ponerlo aunque lo mire. Si no aprendí a manejar, por más que el auto tenga cámara para retroceder, me la voy a pegar igual. ¿Sí? Pero todo después es información y viene bien. ¿Sí? Y todo tiene límites y usos. No sé. Nada. No, perdón por lo de la cosa.